Bueno, vamos ya con este tercer bloque dentro de la fiabilidad que se llama estimación. Vamos a empezar con los problemas de regresión, ya que son los más importantes y los que más caen. Y además, una vez que aprendamos a hacer estos, los otros dos nos van a parecer relativamente sencillos. Así que venga, vamos con regresión. Tenemos las fórmulas en el formulario en las páginas 25 y 26. En los problemas veremos cómo se aplican. Tenemos para puntuaciones directas, diferenciales y típicas. Y a veces nos preguntarán solo calcular la estimación puntual y otras veces tendremos que calcular el intervalo de confianza. Esto es lo mejor verlo con distintos ejemplos. Vamos a ello. Vamos con el problema número 1, que dice el índice de fiabilidad, cuidado, de un test de razonamiento vale 0,80 y la varianza de las puntuaciones empíricas obtenidas en dicho test por una muestra de 110 sujetos es 150. La puntuación media de los sujetos de la muestra en el test fue 22. Estimar la puntuación verdadera de un sujeto que ha obtenido en el test una puntuación de 25. Nos vamos a la página 25 y tenemos la estimación de la puntuación verdadera. Si no nos dice nada, es la puntuación verdadera directa. Tenemos esta fórmula que es la misma en las dos partes, pero es la misma sencilla esa segunda parte, es la que vamos a utilizar. Para ello vamos apuntando los datos que nos dan. Primero, el índice de fiabilidad. Cuidado, como siempre, con el índice de fiabilidad. 0,80. Pues como vamos a necesitar el coeficiente, antes de que se nos olvide, vamos a calcular el coeficiente de fiabilidad elevando el índice al cuadrado. 0,64. Y para aplicar esta fórmula no vamos a necesitar la varianza, por ejemplo, no la necesitamos. Necesitamos la puntuación media, que nos dicen que es 22, y necesitamos la puntuación que obtuvo la puntuación empírica, que fue 25. Y con esto ya podemos calcular la puntuación, la estimación de la puntuación verdadera. RXX 0,64 por X 25, la puntuación empírica, menos la media 22 y todo ello más 22. Una vez más, la calculadora, si lo ponéis todo con paréntesis, seguido os lo hace. Si no, primero el paréntesis, después la multiplicación y después la suma. Y resolviéndolo nos da 23,92, que sería la opción B directamente. Aquí no nos piden intervalo ni nada, solo es para aprender cómo calcularíamos la estimación de la puntuación verdadera. Y este ya estaría. Vamos con el siguiente problema, que ya empieza a ser un poquito más completo. Dice así: en un test de inteligencia espacial, la media y la varianza obtenidas por una muestra de sujetos fue 20 y 25 respectivamente, y el coeficiente de fiabilidad 0,81. Utilizando el modelo de regresión y un nivel de confianza del 95%, el intervalo confidencial en el que se encontrará la puntuación verdadera de un sujeto que obtuvo una puntuación empírica de 25 puntos es... Bien, nos pide la puntuación verdadera, si no nos dice nada, puntuación verdadera directa. Y nos está hablando del modelo de regresión. Nos vamos a la página, empieza en la página 25 y continúa en la 26 en el punto 273. Cuidado con estas fórmulas, que hay gente que se ha solido confundir y ha confundido el inicio del modelo de regresión con la distribución normal de los errores. Cuidado, página 25 y continúa en la 26, todo lo relativo al punto 273. Tenemos por una parte el intervalo confidencial, que es V', es la puntuación estimada verdadera que se calcula como acabamos de calcular en el ejercicio anterior, y como todos los intervalos de confianza le sumamos y le restamos el error. Vamos a ir por partes. Primero calcularíamos
la puntuación verdadera, con la misma fórmula que hemos utilizado antes con esta parte de la fórmula. Segundo, calcularemos SVX y tercero ya podremos calcular el error máximo para luego sumar y restar y calcular el intervalo. Vamos poniendo los datos que nos han ido dando. Nos dice la media fue 20 y la varianza 25. Como vamos a necesitar la desviación, antes de que se nos olvide, vamos a hacer la raíz cuadrada de 25, que es 5. Y el coeficiente de fiabilidad nos lo dan esta vez directamente, el coeficiente de fiabilidad 0,81. Con esto podemos ir calculando primero V'. V', utilizando esta parte, va a ser 0,81 por puntuación empírica, 25 puntos. Esa sería nuestra X. 25. Es lo que ha obtenido realmente. 25 menos la media 20 más la media 20. Operamos todo esto y nos sale 24,05. Y lo reservamos. Seguimos los pasos. Siguiente paso. Segundo paso, vamos a calcular SVX. SVX va a ser SX, que hemos dicho que era 5, por la raíz de 1 menos el coeficiente de fiabilidad, que es 0,81, por raíz otra vez de 0,81. Esta fórmula también viene de otras formas, pero yo creo que también esta es la forma más sencilla. Todo esto en la calculadora, también con mucho cuidado, nos da 1,96. Y tercer paso, ya calcularíamos el error máximo. Sería SVX que acabamos de calcular por ZC. Esta vez, como hasta ahora no nos ha tocado, vamos a calcular, vamos a ver cómo se miraría ZC. ZC viene del nivel de confianza, que nos han dicho que era del 95%. Lo vamos a poner como 0,95 y vamos a tener que buscar en la tabla de la normal, por eso la tengo aquí, pero no vamos a buscar 0,95. Hay varias opciones. Una de las más sencillas es un truco que consiste en lo siguiente, no tiene mucha explicación, pero bueno, es a 0,95 o al nivel de confianza que nos den, le sumamos 1 y dividimos todo ello, después de hacer esta cuenta, entre 2. ¿Vale? Primero la suma y después la división. Y nos sale 0,975, que sí que es ya lo que tenemos que buscar en la tabla. Pero tenemos que buscar esto dentro de la tabla. Es decir, aquí dentro tenemos que buscar el que más se acerque a 0,975, que en este caso está exacto. 0,975 lo tenemos aquí y como siempre buscamos su fila, lo tenemos aquí, esto lo buscáis bien, esto sería 1,9 y la centésima 6, 1,96. Bien, pues ese va a ser nuestra ZC. Esto al final casi siempre aparecen los mismos niveles de confianza, con lo cual nos los aprendemos, ¿vale? Pero por una vez sí que quería que lo vierais. 1,96. Bueno, este y este es casualidad que nos den así. Con lo cual, el tercer paso ya podemos calcular el máximo, el error máximo, que hemos dicho que era SVX 1,96 por 1,96. Y nos da 3,84. Este sería el error máximo. Y ahora ya aplicaríamos lo que se aplica siempre en todos los intervalos de confianza, que es V' menos el error máximo y más el error máximo. Vamos a hacerlo en dos trozos. Aquí vamos a ponerlo en negro.
V', 24,05 menos el error máximo, nos da el límite inferior del intervalo, y 24,05 más el error máximo. Y nos dan un total de 20,21 y 27,89. Lo buscamos en las soluciones y vemos que la tenemos aquí, 20,21, 27,89 exactamente. Sería la opción A. Y ya habríamos acabado nuestro problema. ¿Vale? Recapitulando un poco, yo seguiría estos pasos. Primero calculando la V', segundo SVX, ZC si no lo sabemos, tercero el error máximo, y así ya le sumamos y le restamos el error máximo y ya obtenemos nuestra solución del intervalo. Bien, continuamos con el ejercicio número 3. Ejercicio 3. Hemos aplicado un test de matemáticas a una muestra de 200 alumnos. La desviación típica de los errores de medida, es 3, lo que significa el 15% de la varianza de las puntuaciones verdaderas. Calcular el intervalo confidencial dentro del cual podemos afirmar que se encontrará la puntuación diferencial verdadera de un sujeto cuya puntuación típica empírica fue 0,80. Este problema es bastante completo, tiene un poco de todo, una buena mezcla. Bien, por una parte nos vamos también a la página 25-26 y tenemos el intervalo confidencial esta vez para puntuaciones diferenciales. Recordar que la puntuación diferencial suele aparecer con minúscula y es la puntuación empírica menos la media. Toda esta parte es la puntuación diferencial. Seguiremos los pasos parecidos a antes. Tenemos aquí V', esta vez en minúscula porque es diferencial, que es coeficiente de fiabilidad por puntuación diferencial, o lo que es lo mismo por x menos la media de x. Lo que pasa es que en este problema no nos dan en ningún momento la media de x, con lo que vamos a tener que jugar con esta parte de la fórmula. Después nos dan SVX, que es igual a la misma fórmula que para puntuaciones directas, y el error máximo, otra vez lo mismo. Pero este problema tiene varias dificultades. Vamos a ir apuntando los datos que sí que nos dan. Nos dicen la desviación típica de los errores de medida. Bueno, esa por definición es SE. Nos dice que es 3 y que esto significa el 15% de la varianza de las puntuaciones verdaderas. Cuando hicimos los problemas de porcentajes hablamos bastante de esto, es decir, vamos a traducirlo al lenguaje algebraico. Dice la desviación típica de los errores de medida es el 15%, 0,15 de por la varianza de las puntuaciones verdaderas, varianza de las verdaderas. Y esto lo hemos utilizado, lo hemos aprendido a utilizar, vuelvo a decir, en los ejercicios de porcentajes. Bueno, como tengo SE, de aquí puedo calcular la varianza de las verdaderas, porque para todas estas fórmulas la que necesito es la varianza de las empíricas. Necesito Sx y Sx cuadrado. Pero desde aquí vamos a ir calculándolo. Este 0,15 que está multiplicando, como queremos despejar la varianza, nos molesta. Como está multiplicando va a pasar dividiendo, es decir, 3 entre 0,15 va a ser la varianza de las puntuaciones verdaderas. Operamos y nos da que 20 es la varianza de las verdaderas.
Sabemos también por ejercicios anteriores que la varianza de las empíricas es la varianza de las verdaderas más la varianza de los errores. Es decir, 20 más, cuidado, que aquí tenemos, esto es la desviación, no la varianza, con lo cual tenemos que hacer 3 al cuadrado. Es decir, 29. Ya tenemos un paso más. Continuamos, necesitamos, no olvidemos, el coeficiente de fiabilidad. Coeficiente de fiabilidad, que también sabemos por las fórmulas de la página 10, entre otras, es varianza verdadera entre varianza empírica. Varianza verdadera nos ha dado 20 entre varianza empírica 29. Hacemos los cálculos y nos sale aproximadamente 0,69 y lo reservamos. Bien, más datos. Si nos fijamos, ya tenemos el coeficiente de fiabilidad, pero nos falta la puntuación diferencial. No hemos utilizado este dato. Nos dicen que la puntuación típica empírica fue 0,8. Puntuación típica empírica es ZX. Y ZX es 0,8. Pues de aquí vamos a poder calcular, vamos a ver, la puntuación empírica o típica es X menos la media entre la desviación. Y nosotros necesitamos esta parte de aquí, porque esta es la X minúscula diferencial que vamos a necesitar para calcular esta parte. Continuamos despejando, ponemos 0,8 igual a X minúscula, puntuación diferencial, entre desviación de X, que si la varianza es 29, la desviación es la raíz de 29. Raíz de 29. Y como queremos despejar la puntuación diferencial, esta raíz pasará multiplicando ya que está dividiendo. 0,8 por raíz de 29 es nuestra puntuación diferencial. X minúscula, que es lo mismo que X mayúscula menos la media. Operamos y nos da exactamente 4,31. Bueno, ya vamos teniendo más datos. Ya tenemos también X y tenemos Rx. Podemos ir calculando ya por lo menos la V'. V', la verdadera diferencial es Rxx por diferencial, es decir, 0,69 por 4,31. Y esta puntuación nos da 2,97. Y bueno, hasta aquí hemos hecho ya casi lo más complicado, que era ir despejando todos estos datos. Segundo paso, este es el primer paso que hemos dicho que siempre tenemos que hacer. Segundo paso es calcular SVX. SVX, tenemos la fórmula aquí arriba, SX, voy a escribirla, era desviación típica por raíz de 1 menos coeficiente de fiabilidad por raíz de coeficiente de fiabilidad. Sx era la raíz de 29, que la tenemos por ahí, por raíz de 1 menos 0,69 y por raíz de 0,69. Cuidado con las raíces, a veces hay que hacerlas aparte, hay que darle al cursor para que se mueva y no se nos junte todo. Hacemos la cuenta con cuidado, como decimos, y nos sale 2,49.
Nos faltaría también ZC, pero nos decían que era 95%, igual que en el apartado anterior, ya sabemos que es 1,96. Así que vamos a calcular el error máximo multiplicando SVX por ZC. Es decir, 2,49 por 1,96. Y nos da un total de 4,88. Y esta es nuestra segunda parte. Tenemos esto, 2,97 V' y el error máximo. Así que después de tanto trabajo vamos ya a calcular los dos límites del intervalo. El primero sería 2,97 menos 4,88 y lo mismo sumando 2,97 más 4,88. Este nos da menos 1,91 y este último, pues no lo tengo apuntado, nos da 7,85. Y ahora sí, ya hemos terminado. Este es nuestro intervalo de confianza para la puntuación diferencial. Menos 1,91, 7,85. Es decir, la opción correcta es la opción A. Este problema evidentemente tenía muchos problemas añadidos. Desde aquí había que calcular un montón de cositas, ¿vale? Y sobre todo, cuidado, porque no siempre nos piden la diferencial y nos dan la diferencial, o nos piden la directa y nos dan la directa. No. A veces, como en este problema, nos piden la diferencial y nos dan la puntuación típica, o nos pueden dar la puntuación directa y nos piden la típica. Hay que estar muy concentrado con esto, fijándose en cuál nos dan y en cuál nos piden. Bien, vamos con el problema número 4, que dice: sabiendo que la proporción de la varianza verdadera que hay en la varianza de las puntuaciones empíricas obtenidas por una muestra de sujetos en un test es 0,81 y utilizando un nivel de confianza del 95% y el modelo de regresión, el intervalo confidencial en el que se encontrará la puntuación típica verdadera de un sujeto que obtuvo en un test una puntuación típica de 1,25 será... Bien, aquí el dato que nos dan, esto os tiene que sonar de otros temas. Nos dice la proporción de varianza verdadera. Proporción dijimos que era como razón o división. Varianza verdadera que hay en la varianza de las empíricas. Nos están dando esto. Nos dice que esto es 0,81. Pues tenemos que recordar que justamente esta es una de las definiciones de coeficiente de fiabilidad. Proporción de varianza verdadera que hay en las empíricas. Es decir, nuestro coeficiente de fiabilidad es 0,81. Eso por una parte. Y ahora nos habla de puntuaciones típicas, nos pide el intervalo para la puntuación típica. Tenemos aquí la fórmula de la página 26, como siempre, la puntuación típica verdadera más el error, más menos el error. La puntuación típica verdadera la obtenemos esta vez desde aquí. Tenemos aquí, cuidado, índice de fiabilidad. RVX, que es lo mismo que RXV, que es el índice de fiabilidad, por la puntuación típica empírica. Tenemos ambos datos. Primero, el índice de fiabilidad, o RVX, que es lo mismo que RXV, esto que no os líe, es la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad. Es decir, la raíz cuadrada de 0,81, exactamente 0,9. Y la puntuación típica empírica nos la dan, 1,25. Con esto ya podríamos calcular la puntuación típica verdadera estimada, 0,9 por 1,25.
que nos hace un total de 1,125 o 1,13. Yo lo pongo con 3 decimales. Y como siempre, reservamos esta parte. Y ahora continuamos calculando el error. Primero calculamos la desviación típica de los errores. ZV, ZX, que es la raíz cuadrada de 1 menos, ahora cuidado, el coeficiente de fiabilidad, 0,81, por raíz de 0,81, que hacen un total de 0,39. Calculamos también ZC, si no lo sabemos, como era el 95%, lo hemos visto anteriormente, habría que buscar en la tabla dentro 0,975 y nos da 1,96. Y con ambos calculamos el error máximo, que es multiplicarlos. El error máximo es 0,39 por 1,96. Nos da 0,77. Y ahora ya aplicamos, como siempre, lo que es el intervalo restando y sumando. Por una parte, 1,125 menos el error, 0,77. Nos da 0,35 aproximadamente. Y lo mismo sumando, ZV' más el error nos da 1,9 aproximadamente también. Y esta sí que sería nuestra solución, este sería el intervalo, 0,35, 1,9, que lo tenemos aquí. La opción correcta sería la C. ¿Dificultades de este problema? Bueno, un poco la confusión del índice de fiabilidad y el coeficiente de fiabilidad, así como la definición, que ya no tiene que tener mucho problema, de que la proporción entre varianza verdadera y varianza de las empíricas es el coeficiente de fiabilidad. Con esto ya tendríamos el problema resuelto. Vamos al siguiente. Problema número 5. Dice, sabiendo que la pendiente de la recta de regresión en puntuaciones diferenciales es 0,81, que la media del test es 55 y que el nivel de confianza es 95%, la puntuación verdadera de un sujeto estaba comprendida entre 50 y 70 puntos. Su puntuación empírica directa inicial fue... Bueno, este problema también tiene varias cosas. Este es como al revés. Nos dan el intervalo y nos piden la puntuación empírica directa inicial. Nos piden X. Tenemos que llegar hasta X. Por una parte, nos dicen que la pendiente de la recta de regresión en puntuaciones diferenciales. Bueno, en puntuaciones diferenciales esta es la fórmula. La pendiente de la recta de regresión siempre es lo que acompaña a la X multiplicando. Pues en este caso, la pendiente de la recta de regresión en diferenciales es esto, que es el coeficiente de fiabilidad. Y nos dicen que es 0,81. Así que ya tenemos un dato. Coeficiente de fiabilidad igual a 0,81. Siempre que nos digan la pendiente de la recta de regresión, tenemos que mirar lo que acompaña a la X. Daría igual aquí que aquí. Lo que acompaña a la X multiplicando es lo que tiene como coeficiente. Y aquí sería el coeficiente de fiabilidad. Bien, más cosas. Claro, ahora nos dan el intervalo. Nos dice que el intervalo está entre 50 y 70. Hay que entender bastante bien lo que son los intervalos de confianza. Si nos dice que está entre 50 y 70, tenemos que pensar que justo en la mitad estaba el V' al que le restamos el error y le sumamos el error. Estos problemas de intervalos dados así al revés suelen aparecer bastante
Y son bastante sencillos siempre que entendamos lo que significa un intervalo de confianza, lo que significa sumarle y restarle un error. Significa que esto se va a quedar justo en la mitad y lo que le restamos y lo que le sumamos va a ser ese error máximo. Entonces, desde aquí podemos calcular la v' sencillamente. ¿Cómo? Sumando los dos extremos. 50 más 70 y lo dividimos entre 2. Y nos da 60. Que también se vería, aquí directamente en este caso se ve que entre 50 y 70 está 60. O sea que ya tengo lo que era la puntuación directa estimada. Pero nos piden la puntuación empírica directa, es decir, la X. Ahora tendremos que irnos a esta fórmula y con la dificultad matemática que ello conlleva, calcular esta X. Vamos por partes calculándolo. Voy a escribir la fórmula y vamos a tirar desde ahí. Tenemos v' igual a rxx por x menos la media más la media. No hemos apuntado, pero nos daban la media del test, que era 55. Es el momento de ponerlo por aquí. Tenemos que la media del test es 55. Y nuestra incógnita es x. Vamos poniendo los datos que tengamos. v', 60. Igual a coeficiente de fiabilidad, 0,81. Paréntesis, x menos la media más la media. Y de aquí vuelvo a señalar que lo que tenemos que calcular es la x. Vamos a ir operando poco a poco. Recordar, se multiplica 0,81 por x, que nos da 0,81x, más o menos, en este caso, 0,81 por 55, que nos da 44,55. Más este 55 que lo tenemos aquí. Siguiente paso, lo que tenga x lo dejamos en un lado de la igualdad y lo que no lo pasamos hacia el otro lado cambiado de signo. Vamos a dejar este 60 aquí y vamos a pasar el menos 44,55 que tiene signo negativo, va a pasar sumando, más 44,55 y más 55 va a pasar restando. Todo ello igual a 0,81 por x. Ahora hacemos esta suma y esta resta y el 0,81 que está multiplicando, como lo que queremos calcular es la x, le está molestando. Como aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo. Es decir, 60 más 44,55 menos 55. Todo ello dividido entre 0,81 va a ser nuestra x. Haciendo con mucho cuidado primero la resta de arriba y después la división, nos sale que x es 61,17 y ahí ya tendríamos nuestra solución. 61,17 que lo tenemos aquí como 61. Y con esto ya tendríamos el problema terminado. Bueno, y vamos con el último problema de esta tanda, que dice: si al alargar el test a base de añadir elementos paralelos se hubiera obtenido un coeficiente de fiabilidad de 0,66, siendo la media y la varianza 6 y 4 respectivamente, la puntuación verdadera de un sujeto que hubiera obtenido una puntuación empírica de 7 puntos estaría a un nivel de confianza del 99% y utilizando el modelo de regresión y nos dan las opciones. Bueno, he puesto este problema aquí solo por el nivel de confianza, porque no tiene ninguna otra dificultad, pero bueno, así vemos qué ocurre cuando tiene otro nivel de confianza y volvemos a buscarlo en la tabla. Por lo demás, vamos apuntando los datos, no tienen nada especial. Coeficiente de fiabilidad
RXX 0,66, la media 6 y la varianza 4. Así que antes de que se nos olvide, calculamos la desviación típica, que es la raíz de 4, que es 2. Y tendríamos otra vez en la página 25-26 la fórmula para estimación puntuación verdadera directa. Primero calcularíamos esto con esta fórmula. Vamos a ello. V' va a ser coeficiente de fiabilidad por puntuación empírica, que nos la daban, aunque no la he apuntado, nos dicen que la puntuación empírica son 7 puntos. X es igual a 7. Pues 7 menos la media, que es 6, menos, cerramos paréntesis, más la media. Nos da un total de 6,66 y como siempre lo reservamos. Continuamos calculando SVX, que es la desviación por la raíz de 1 menos coeficiente de fiabilidad por raíz de coeficiente de fiabilidad. Nos da 0,95. Y ahora es cuando nos viene una pequeña dificultad, que es calcular ZC. Porque esta vez el nivel de confianza era 0,99. Entonces, si hacemos el truco de 0,99, le sumamos 1 y dividimos todo entre 2. Primero darle más 1 si lo hacéis, le dais al igual y luego dividís entre 2. 0,995. Pues tenemos que buscar 0,995 dentro de la tabla de la normal. Buscamos dentro de la tabla de la normal 995 y tenemos 9949, 9951. Están ambos a la misma distancia. Esto a veces os da duda de cuál elegir. No hay mucha diferencia, es una cuestión de decimales y los resultados no van a estar tan ajustados como para que haya una diferencia. Así que podemos poner el menor, por ejemplo, 9949. Su fila 2,5 y su columna 7. Es decir, 2,57 va a ser nuestra ZC. ZC asociada al 99% es 2,57. Suele haber mucha gente que al final se aprende de memoria el 95%, el 99%, el 90% por si acaso, porque siempre se repiten. Entonces, para no andar buscando y perdiendo el tiempo, pero que sepáis que se calcula, tampoco tiene mucha dificultad. Vale, una vez que tenemos SVX y ZC, el error máximo es multiplicarlos, 0,95 por 2,57. Que nos da 2,44. Y con V' y el error máximo nos vamos ya, como siempre, a calcular el intervalo. El límite inferior restando 6,66 menos el error 2,44 y el límite superior sumando 6,66 más 2,44. Nos salen 4,21 y 1,9 aproximadamente. Y ese ya sería nuestro intervalo de confianza. No, perdón. 1,91 sería imposible. Si el límite inferior nos ha dado 4,21, el límite superior nos tiene que dar más alto. Nos da 9,1. 9,1. Y ahora sí, tenemos aquí nuestro intervalo de confianza. Miramos las opciones. 4,21 y 9,1, 9,11 sería la opción correcta, sería la A. Y ya tendríamos el problema resuelto. La única dificultad o lo único especial era que teníamos un 99%.
y con esto ya estaría acabado. Bueno, y continuamos ahora con el método de estimación basado en la distribución normal de los errores. Tenemos en el formulario, en la página 25, en el punto 272, todo lo referido a dicho método. Os aconsejo que subrayéis el formulario, este apartado 272, de un color distinto a todo lo que viene en el 273, porque como ya os dije, hay gente que se confunde entre los dos métodos. El formulario se puede subrayar tranquilamente, lo que no se puede es escribir, pero se puede subrayar de distintos colores. Entonces, yo personalmente subrayaría el apartado 272 de un color y cuando empiece el 273, las páginas 25 y 26 del método de regresión, de otro color. Bueno, y ahora continuamos con esta distribución. Después de haber visto regresión, esto nos va a parecer muchísimo más sencillo, ya que no hay que estimar la puntuación verdadera de ninguna forma, sino que nos vamos a basar en la puntuación empírica, directa, diferencial o típica. Y lo que sí calcularemos será un error máximo. Entonces, vamos con los problemas, que es como mejor se aprende. Vamos con el primero, que dice: se aplica un test de coordinación vasomotora a una muestra de sujetos. La media y la desviación típica obtenidas son 34 respectivamente. Sabiendo que el error típico de medida es 2, el intervalo confidencial en el que se encontrará la puntuación verdadera de los sujetos que obtengan una puntuación empírica de 34 puntos, utilizando el método de los errores y a un 95% de confianza, será... Bien, vamos a apuntar los datos que nos dan, aunque algunos no nos sirven, pero bueno, la media y la desviación típica. La media 30 y la desviación típica 4. Sabiendo que el error típico de medida es 2 y nos dan también la puntuación empírica, que es 34. Y como nos dicen un 95%, ya hemos aprendido a que ZC asociado será 1,96. No vamos a volver a calcularlo. Bueno, pues solo hay que aplicar la fórmula. Vamos a calcular primero el error, que es el error típico de medida 2 por ZC, nos da 3,92. Y lo que os decía, aquí no hay nada más que hacer. El intervalo de confianza es directamente a nuestra puntuación empírica X, restarle el error y sumarle. Sumárselo y restárselo. Y ya estaría. 3,92 nos da 30,08. Y sumándole el límite superior nos da 37,92. Con lo cual, la respuesta correcta sería la A y ya lo tendríamos. Como veis, este ya es mucho más sencillo porque no tenemos que estimar esta primera parte. De todos modos, vamos a ver el segundo problema, que es un poquito más complicado. Dice así: en un test cuya fiabilidad es 0, un sujeto ha obtenido una puntuación típica de 2. Si la media del test es 10 y la varianza 4, la estimación del intervalo de confianza de la puntuación directa verdadera según la distribución normal de los errores es al 95%. Bien, nos dan puntuación típica, pero nos piden la puntuación directa, con lo cual la fórmula que necesitamos vuelve a ser la misma que del apartado anterior, la de puntuación directa. Vamos a apuntar los datos y vamos viendo. Puntuación, bueno, primero, fiabilidad 0. RXX igual a 0. Puntuación típica de 2. Recordar, puntuación típica ZX. La media del test 10 y la varianza 4. Como siempre, vamos a calcular la desviación típica antes de que se nos olvide, que es la que normalmente solemos necesitar, que sería la raíz de 4, 2. Y con esto ya vamos a ir calculando. Ahora sí, nos falta la X. En este problema sí que nos falta calcular la X. Entonces, vamos calculando primero, ¿desde dónde? Desde la puntuación típica. Puntuación típica sabemos que es X menos la media entre la desviación.
Vamos a ir sustituyendo los datos que tenemos. Tenemos la puntuación típica, 2, igual a x menos la media, que es 10, entre la desviación, que es 2. Y de aquí, para obtener la x, este 2 que está dividiendo pasará multiplicando. Con lo cual 2 por 2, 4, igual a x menos 10. Y ahora, como lo que quiero es la x, la dejo en este lado y este menos 10, que está negativo, lo paso al otro lado sumando. Es decir, 4 más 10 igual a x. O lo que es lo mismo, x igual a 14. Y ya tenemos la x. La guardamos, la reservamos. Y ahora nos falta el error máximo. Bien, para el error máximo vamos a utilizar esta fórmula. Primero vamos a calcular el error típico de medida, que no lo tenemos. Es decir, error típico de medida igual a desviación típica, que sí que la hemos calculado, era 2 por raíz de 1 menos la fiabilidad. Y la fiabilidad nos decían que era 0. Es decir, 1 menos 0, 1, raíz de 1, 1 por 2, 2. Y ZC 1,96, con lo cual el error va a ser, mira, igual que en el apartado anterior, en el ejercicio anterior, 2 por 1,96, 3,92. Y ya con el error y la x podemos calcular nuestro intervalo de confianza, restando y sumando. Límite inferior, 14 menos 3,92. Y el límite superior, 14 más 3,92. Esto nos da 10,08 y 17,92. Esta sería nuestra solución, nuestro intervalo. Este problema, bueno, tenía un poquito más de dificultad a la hora de despejar, ya que nos daban la puntuación típica en vez de la empírica, pero bueno, con pocos cambios pues lo vamos despejando. Y también había que calcular ese, pero no tiene mucha más complicación. La respuesta correcta es la B. Y con este habríamos terminado los problemas que vamos a hacer de este tipo de estimación, porque no tienen mucho problema y yo creo que si os aparece alguno más en algún examen no tendréis ninguna dificultad en resolverlo. Aparecen pocos años, pero bueno, cuando aparecen pues está bien. Y ahora ya iríamos con la desigualdad de Chebyshev, que esta sí que veremos que ya tiene alguna otra complicación. La desigualdad de Chebyshev tenemos la fórmula en la página anterior, la página 24, pero tenemos esta fórmula que no nos dice nada apenas. En el formulario pues no está muy bien. Así que lo mejor para entender cómo hacerlo es hacer un problema. Cae muy pocos años, en muy pocos años. Ha caído alguna vez, un par de veces el mismo problema y algún otro diferente. Así que con hacer algún problema de estos, yo creo que ya lo aprendéis. No es difícil, pero sí que tiene algún problemilla. Vamos a hacer el siguiente problema, que dice así. La correlación entre los errores de medida y las puntuaciones directas de un test es 0,4 y la varianza del test es 25. Utilizando la desigualdad de Chebyshev, ¿cuál sería la estimación del intervalo de confianza de la puntuación directa verdadera de un sujeto que ha obtenido 10 puntos? Bueno, vamos a ir poniendo los datos que nos dan. Nos dice en un primer momento la correlación R entre los errores de medida E y las puntuaciones directas X es 0,4. Y la varianza del test X es 25. Utilizando la desigualdad de Chebyshev, ¿cuál sería la estimación del intervalo de confianza
de un sujeto que ha obtenido 10 puntos. Eso va a ser nuestra X. X son 10 puntos. Y nos dice también el nivel de confianza del 99%. Bien, tenéis en el formulario en la página 24, tenemos esta fórmula de la desigualdad de Chebyshev, pero esta fórmula no nos dice nada, está bastante mal redactada. Aprenderemos cómo utilizar realmente esta desigualdad. Sabemos que cuando queremos estimar la puntuación verdadera, tomamos la puntuación directa o la estimación y le restamos y le sumamos un error. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a aprender a hacerlo así, aunque el formulario no lo ponga. Lo que vamos a hacer va a ser, a la puntuación directa le restaremos y sumaremos K por SE. ¿Vale? Lo haremos restando y sumando K por SE. Este va a ser nuestro intervalo de confianza y conviene que os lo aprendáis porque con la fórmula, esta fórmula no nos dice nada. Vale, entonces la X ya la tenemos, es 10. Nos faltan tanto K como SE. La K la calcularemos desde aquí, ¿vale? Pero esto también hay que saber que eso es igual al nivel de confianza. Bueno, pues lo haremos de la siguiente forma. 1 menos 1 entre K cuadrado lo igualamos al nivel de confianza, pero en 0, sería igual a 0,99. Y desde aquí despejaremos la K. Para ello lo mejor es esto lo pasamos hacia este lado y el 0,99 hacia allá. Nos queda 1 menos 0,99 igual a 1 entre K cuadrado. Hacemos la resta, nos queda 0,01 igual a 1 entre K cuadrado. Y ahora, aquí un 1. El K cuadrado que está dividiendo lo pasamos multiplicando y hacemos un intercambio. De tal forma que nos queda K a la 2 igual a 1 entre 0,01. 1 entre 0,01 es 100. Eso sería K al cuadrado. Pues K igual a la raíz de 100. Os conviene también aprender a despejar esto, ya que tiene su miga también. Bueno, ya tenemos la K. Y ahora nos faltaría SE. Tenemos aquí este dato de la correlación. Bueno, pues REX es igual a SE entre SX y desde ahí obtendremos SE. Vamos poniendo los números RX 0,4 igual a SE, que es nuestra incógnita, entre desviación típica de X. Cuidado que nosotros aquí tenemos la varianza de X. Entonces, tenemos que hacer la raíz cuadrada de 25, que es 5. Y ahora sí, este que está dividiendo pasará ahí multiplicando 0,4 por 5 va a ser nuestra desviación típica de los errores, SE. Es decir, esto nos da 2, va a ser SE. Y ahora sí podemos ir al intervalo y calcularlo. Lo primero, X. Teníamos que X era 10, menos K, que nos ha dado también 10, por SE, que nos ha dado 2. Y lo mismo sumando, 10 más 10 por 2. Si hacéis las cuentas, con cuidado, primero va la multiplicación, luego la resta, 10 menos 20 son menos 10 y 10 más 20 son 30. Y este ya sería nuestro intervalo de confianza mediante la desigualdad de Chebyshev.